y de depuración, mismo que hay elementos como muy teatrales que los sigue habiendo a lo largo de toda su carrera. O sea, aquí hay ya ese elemento que puedes decir que si es de Goldwyn es de Ford, pero es que muy poca gente, aparte de Wyler y Ford, y los dos coinciden con Goldwyn, curiosamente lo estaban haciendo, que era utilizar profundidad de campo casi constantemente, incluso se ven techos en esta película, y tiene esa composición que por otra parte es habitual de Ford, que es que siempre hay como, hasta cuando no hay una profundidad de campo muy, muy profunda, hay varios planos, hay esas cosas de un dintel de una puerta, términos, que se entrevé otro término y al final hay otro término. Y eso lo está utilizando, lo ha utilizado toda la vida y ya ves que está construyendo eso. Lo que pasa es que eso ocurre en un plano y en el siguiente es un plano como completamente distinto, sacado de otro sitio. Eso yo creo que estaba investigando él también. Como esa es mezcla de que yo creo que es una posición que olvidamos a menudo. Un director americano que no tiene todo el poder tiene que estar como haciendo pillerías y colando un poco de extraperlo un plano de los suyos y de vez en cuando convencer al fotógrafo, oye, ponme esto aquí, esto no sé qué, y encuadrar de tal manera y conseguir luego que ese plano salga en el montaje. Y en un fotógrafo que él no controlaba aquí vimos nada. Una película que era Dosworth, sí. Era Howard el guionista. Sí. Claro, es que... Y Goldwyn. Claro. Entonces es con Howard y con Goldwyn, William Wyler y John Ford. Pero claro, la historia de Dosworth es más fuerte y es mucho mejor. Y es lo mismo, un matrimonio que también está en crisis, que no se quieren. Es curioso, ¿no? Claro, no, es que es muy paralela. Lo que pasa es que esa película sí que es como muy lineal y muy transparente y le va muy bien al estilo de Wyler. Al narrativo, y en cambio al estilo narrativo de Ford no le va nada. Esa especie de primicia de la eficacia frente al elemento este de pinceladas poéticas, que es lo que domina en Ford, y que además no tiene razón. Ford es un tipo como que se avergonzaba y ocultaba el lado que él mismo calificaría de femenino de su personalidad. Esto que son cosas que me gusta la poesía, me emocionan los sonetos de Shakespeare, ¿esto qué es? Entonces, ese elemento que lo ha estado ocultando y que de repente va y te lo confiesa, y de repente te dice que cuando le ofrecieron dirigir no sé qué teatro, dijo que él lo que quería hacer era la Traviata. Y dice, bueno, ¿quién nos había contado que Ford le gustaba la ópera italiana para mayor INRI, ¿no? Entonces, son esos elementos que ha estado como luchando y que además los contranegaba con sus afirmaciones, porque cuando se presenta en la famosa sesión esta del sindicato de directores diciendo soy John Ford, hago westerns, lo dice justo en un momento en que ha hecho 4 westerns en los últimos años, pero que no era ya el director de westerns, había hecho en medio un montón de películas que tenían sus Óscares y sus historias. Hay un momento en el que le consideran un director de westerns y llevaba 20 años sin hacer westerns prácticamente. Y hay esa especie de lucha entre querer ser el artesano eficiente, fundamental y bueno para todos los géneros, y al mismo tiempo que es el tipo que hace una obra personal, que crea sus propios personajes y que arrastra a toda su pandilla. Que es la Subas de la ira. Claro, que es que Verde era mi valle. Entonces, decir eso de los westerns es como diciendo lo obvio. Como claro, por eso, en el fondo, yo creo que... Es lo que creéis que soy yo, ¿no? Lo que pasa es que las Uvas de las Iras, que es una adaptación, en cierto sentido, paralela, podrías pensar, ahí está absolutamente controlada por Ford. Ford tiene una afinidad mayor con la historia que está contando y además controla absolutamente todo. Oye, su gente... Y que Verde era mi valle es puro Ford. Y que es verdad, y es que está... que es una novela magnífica, por otra parte. Está hecha en el... Sí, por cierto, que la acaban de editar y yo recomiendo la lectura de que Verde era mi valle porque después de leerla... Después de leerla, dices, de aquí tiene que salir una buena película, no cabe duda. Yo creo que es lo que estabas diciendo, de que estamos en la época que ya tiene su prestigio, pero yo creo que en estos momentos de hacerse esta película, Ford está buscándose. Y en esta misma película yo creo que se ve la segunda parte, por ejemplo, que ya los apuntaste tú antes, García, en cuanto llegamos al Caribe, es como otro ritmo, es como otra dimensión, es como otros planos, otras luces, otro estilo totalmente distinto, ¿no? Entonces yo creo que Ford es el que vendrá después, dentro de 4 o 5 años. 4 o 5 años para hacer el delator. Claro, pero es que está en la línea de yo anduve con un zombie. Es que es lo que iba a decir, es que toda esa parte... La segunda parte es muy, está clarísima. O sea, tiene... Película de terror. Sí, totalmente. Algo gótica, y película muy Murnau.
Con el plano de haciendo el vudú, que se ve ahí rezando las gallinas, todo esto, de repente uno entra en un terreno inquietante. Sí. O sea, de repente, cuando está quemando las plantaciones, todo ese mundo es estupendo. Y luego la presentación de ella es increíble, ese primer plano. Eso es increíble. No sabes como una exploradora, no se sabe lo que es. Bueno, en la aparición es su brazo. O sea, ahí cuando lo primero que ves es un brazo, el brazo así. No, hay un elemento también que hay que tener en cuenta que es muy contradictorio. Es decir, el cine americano sufre una influencia enorme del expresionismo, que en teoría es justamente lo contrario que lo que significa el cine clásico americano. Y sin embargo, el cine más clásico americano, como el cine negro, pues está lleno de expresionismo. Y yo creo que hay una influencia expresionista por todas partes. Y lo que pasa es que el expresionismo es un elemento como muy disruptor. Por un lado, de lo que hay como norma, y por otra parte porque en sí mismo es un estilo que es muy heteróclito y que lo que introduce son siempre rupturas. Y entonces, sobre una especie de territorio armonioso, que es con lo que ahora se asocia a Ford, porque ahora hablas de Ford y asocias Ford con su madurez y como un señor sereno y sabio, claro, pues no fue siempre sabio ni sereno. Y concretamente en el año 31 parece que no era ni sereno ni sobrio en el sentido alcohólico, y que probablemente no estaba ni en condiciones personales de tener control sobre el propio rodaje de la película. Yo tengo la sensación además de que si estaba persiguiendo a Helen Hayes no se entendería del todo bien con ella si le estaba rehuyendo. Si no se entendía demasiado bien con Colman, pues probablemente no sentía esa especie de conducto de simpatía que puede y que se nota muy a menudo en las películas de Ford, que con unos actores la tiene y con otros actores no la tiene, ¿no? Yo pensé un momento, si esta película el que hubiera hecho del Doctor hubiera sido, por ejemplo, Henry Fonda, probablemente hubiera sido otra película completamente distinta. Es evidente que él y Colman no tenían. No, hombre, de hecho, es la última biografía de Ford, él hizo no sé cuántas, 8 o 10 tomas, y le preguntaron, Mr. Ford, ¿alguna va para positivar, no? Y dijo, bueno, sí, mete la mano en la que quieras, para allá, pues será una mierda, dijo. Delante de Colman. Y claro. Colman se fue. Esto es una manera de trabajar que no tendría con John Wayne o con el otro, que diría, sí, hombre, sí, el otro se quedaría, pues es mala. Dice aquí el maestro que es mala. No, el otro se indignó y se fue y caminó. Él trataba a todo el mundo igual, es decir, mal. Mal. Y unos lo aguantaban y otros lo aguantaban. Porque mal. a Wayne lo machacó durante toda su vida. Y bueno, esa era su manera de ser para lo bueno y para lo malo. Es decir, tenía sus... Pero claro, con gente así que no es... Wayne, que no es a machacar. Ya, no, pero este lo tenía... le ganaba por la mano porque a lo había hecho. Lo tenía de pequeñito y lo tenía muy dominado. Porque Wayne era increíble para todo el mundo. Y Víctor Malagro. Y Warbón, fíjate qué pedazos de animales. O sea, es decir, y Warbón, él entraba... gente peleona. Antes ha citado Miguel o tú a Henry Fonda, pero con Henry Fonda hasta se pegó. Sí, claro, acabó pegándose con él. Se entendió muy bien mientras se entendieron bien y hasta que acabaron por pegar. Pegaron en escala en Hawái y dejó la película John Wayne. Y curiosamente, a raíz de una cuestión de respeto o no respeto a un texto escrito, porque claro, ahí lo que estaba haciendo Ford era convertir la historia esta en la obra de teatro del Mr. Roberts de Logan en una historia pues como la suya, minándola desde dentro. Y el otro, que había estado representando la obra en el teatro, quería atenerse al texto. No me vas a contar ahora a mí cómo es la obra, que la llevo haciendo 5 años, y esto es así. Yo creo que eso es una pugna que la ha tenido siempre, con el apropiarse del material que tenía entre sus manos, y que cuando no lo conseguía apropiárselo, pues le entraba un berrinche o hacía, que yo creo que a veces la explicación de las cosas que se cuentan, de que dice, que voy retrasado, pues me salto 30 páginas. Bueno, si nos podemos pensar, probablemente no pensaba rodar esa, sino otra cosa que se le había ocurrido. Formaba parte un poco hacía un rato, o que te metía una escena de un baile de una gente cantando o de una pelea. Esto tuvo que ver con mucha atención las películas de Murnau, porque la muerte de Leora en esta película es como de Murnau. El mundo de la cama, las persianas, la iluminación, el cuarto, eso es absolutamente Murnau. El pitillo, el inserto del pitillo, luego ella fumando, el humo subiendo. El humo es puro expresionismo, es Friedland. No, pero si en esas películas que le había cambió completamente de humos.
No, eso se nota que ahí fue como la revelación divina que llegó allí, y sobre todo en la Fox, que es donde lo contrataron, causó auténticos estragos. Es de lo gente contrario, que nunca había hecho determinadas cosas, a partir de la entrada en juego de Murnau, se pusieron durante unos años, que tuvieron como una fiebre de asimilar cosas, que luego ya lo integraron en su estilo, claro. pero hay un momento en el que de repente ves la gente que la película anterior De hecho, no tenía nada que ver con Murnau, cómo y de movía repente Murnau la venga a cámara. hacer movimientos de cámara. Murnau, es que era una cosa impresionante moviendo la cámara. En cambio, fíjate lo que es la historia del cine. Al contrario, es Orson Welles, que se supone que es el hombre de la cultura enciclopédica, no sé qué, y él dice... No, quien me voy a fijar